Muy bien. ¿Qué cosa es el síndrome de vaciamiento rápido o dumping? ¿No? Ocurre más o menos en un cuarto de los pacientes en los que se les ha hecho la cirugía Billroth 2. Solamente, ojo, se presentan en las Billroth 2, porque la Billroth 1 es más fisiológica. Se produce por el paso rápido de sólidos y líquidos al duodeno o al yeyuno proximal, ¿no? O sea, uno come, ingiere alimentos y estos alimentos pasan rápidamente porque la boca anastomótica es muy ancha hacia el intestino. Y por ende va a producir dos cosas, un dumping temprano o un dumping tardío. El dumping temprano se produce dentro de los 30 minutos de haber ingerido los alimentos. Y va a ser una consecuencia casi osmótica de la concentración hiperosmolar del intestino, producto del paso de los alimentos. ¿Qué va a hacer? Va a jalar agua. Al jalar agua va a haber hipotensión, va a haber debilidad, desfallecimiento, astenia, adinamia, palidez, palpitaciones, sudoración profusa. Todo eso por hipotensión, porque va a haber un secuestro de líquidos. Va a haber también síntomas gastrointestinales, ¿no? Distensión, dolor tipo cólico por la presencia de contenido abundante dentro del intestino. Y obviamente por ese secuestro de líquido dentro de la luz intestinal va a haber una diarrea, ¿no? Una diarrea osmótica. El paciente va a venir en diarreas. Ese es el dumping temprano. Puede haber también un dumping tardío, ¿no? El dumping tardío se va a caracterizar ya no por problemas, digamos, que se deben al tema vasomotor, sino se va a deber principalmente a problemas metabólicos, ¿ok? Se produce 2 a 4 horas después de la ingesta de las comidas. ¿Qué va a pasar? El paso del contenido alimenticio brusco al intestino va a producir una absorción rápida de glucosa y va a producir una hiperglicemia transitoria de inicio, ¿no? Por la rápida absorción de glucosa. Esta rápida absorción de glucosa va a producir un pico de glicemia alta y por ende el organismo va a responder soltando la insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa disminuya. Al soltar esta insulina, el organismo, al liberar la insulina, va a producirse un efecto contrario, ¿no? Va a haber una hipoglicemia de respuesta. Esta hipoglicemia tardía va a producir síntomas también, sudoración, astenia, somnolencia, etc. Entonces, no se olviden, hay dos tipos de dumping. El temprano, que básicamente es mecánico, y el tardío, que se debe a trastornos en los niveles de glucosa. Hay dos tipos de dumping. Muy bien, el otro síndrome que deben recordar es el síndrome del asa aferente. ¿Ok? ¿Qué cosa es el síndrome del asa aferente? El síndrome del asa aferente se debe a una obstrucción mecánica del asa que va hacia el estómago, que se ha construido de manera larga, o sea, que es de una longitud más de lo debido. Esta longitud larga va a impedir, por un tema de angulación básicamente, de redundancia, que pase adecuadamente el contenido intestinal al segmento distal. O sea, no va a pasar, se va a acumular en el asa aferente. Al acumularse, este se va a ir distendiendo y va a producir dolor. Puede haber o puede presentarse tempranamente y los síntomas son dolor intenso, tipo cólico en el epigastrio, sensación nauseosa, vómitos por la distensión que se presenta, y si no se resuelve pronto puede haber una perforación o un estallamiento de la sutura que se ha hecho, ¿no? Del muñón del asa aferente. Obviamente salida del contenido intestinal, peritonitis, choque y muerte. El síndrome del asa aferente crónico no es tan, digamos, catastrófico como el precoz, ¿no? El paciente va a sentir lo mismo, pero en menor intensidad. Va a sentir dolor epigástrico, sensación nauseosa, vómitos, y probablemente al vomitar se va a vaciar parte de ese asa y el paciente va a mejorar. ¿Ok? Normalmente el tratamiento, cuando es crónico, se hace ingiriendo pequeñas cantidades de alimento, ¿ok? Disminuyendo el volumen por comida y aumentando el número de comidas diarias. ¿Ok? Entonces, no se olviden, hay esas dos complicaciones que deben recordar: el síndrome del asa aferente y el dumping, ¿no? O el vaciamiento gástrico.
Muy bien, la siguiente dice, una de las afirmaciones que sigue, o sea, las siguientes, relativas al síndrome de Dumping no es correcta. Señálela. Para que se produzca es preciso que el mecanismo antropilórico esté destruido o haya un cortocircuito del mismo. El vaciamiento brusco al distender el intestino provoca un reflejo que estimula la motilidad. Para que haya síntomas es preciso que haya hiperglicemia inicial e hipoglicemia reactiva. El paso del líquido desde el espacio vascular a la luz intestinal debido a la hiperosmolaridad del quimo es un factor que influye en el cuadro clínico. La liberación de ciertas sustancias vasoactivas que se producen como consecuencia de la distensión intestinal son responsables de parte de los síntomas. ¿Cuál no es correcta? ¿Cuál es falsa? A ver, dice, para que se produzca es preciso que el mecanismo antropilórico esté destruido o haya un cortocircuito del mismo. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no es cierto? Por eso no se produce en el BIRROS1. ¿Ok? El vaciamiento brusco al distender el intestino provoca un reflejo que estimula la motilidad. Cierto, pues, ¿no? Eso siempre pasa, no es fisiológico. A ver, para que haya síntomas es preciso que haya hiperglicemia inicial e hipoglicemia reactiva. ¿Cierto o falso? Es cierto para el dumping temprano, ¿no es cierto? Para el dumping tardío. Pero el dumping temprano no necesita, para que se presenten los síntomas, que haya hiperglicemia o hipoglicemia, ¿no es cierto? Solamente esto se aplica para el dumping tardío. Y acá les hablan solamente de dumping en general. ¿Ok? El paso del líquido desde el espacio vascular a la luz intestinal debido a la hiperosmolaridad del quimo es un factor que influye en el cuadro clínico. Cierto, ¿cierto? Eso hemos dicho, ¿no? Secuestro de líquido, hipotensión, y eso genera el resto de los síntomas. La liberación de ciertas sustancias vasoactivas que se producen como consecuencia de la distensión intestinal son responsables de parte de los síntomas también, ¿verdad? Se libera adrenalina, noradrenalina, hay palidez, hay taquicardia, sudoración, eso es por sustancias vasoactivas, ¿no? Aquí la respuesta es la C, pues, ¿no? Dice, para que haya síntomas es preciso, o sea, necesariamente que haya hiperglicemia inicial e hipoglicemia reactiva, ¿no? Solamente esto es en el caso del dumping tardío, ¿no? Porque en el dumping temprano no necesita que haya trastornos en la glucosa. Muy bien. Este gráfico les pongo porque vino una pregunta al residentado que tenían que conocer estas reconstrucciones de Billroth 2. Cuando se hace una Billroth 2, se saca parte del antro, se sutura el muñón distal y obviamente se tiene que restituir el tránsito intestinal, ¿no es cierto? Para restituir el tránsito intestinal hay dos tipos de gastroenteroanastomosis, ¿ok? Gastroenteroanastomosis, ¿no? La unión del estómago con el intestino. Una es del tipo Hofmeister y otra es del tipo Polya. ¿Qué diferencia ven acá? La diferencia es que en el tipo Polya, que es esta, todo el orificio del estómago, toda la boca anastomótica está anastomosada al intestino, ¿no? Es una anastomosis grande, ¿ok? Grande. Entonces, esta anastomosis grande va a hacer que el paso de los alimentos sea más rápido y que incluso puedan llegarse hacia el asa aferente, puedan bajar al asa aferente, porque la boca es amplia. En cambio, en la del Hofmeister, la boca anastomótica se cierra casi en 2/3 y solamente 1/3 se va a anastomosar al asa intestinal. ¿Ok? Se dice que la longitud de la anastomosis no tiene que ser más que 1.5 el diámetro del intestino. ¿Ok? ¿Por qué deben recordar ustedes? Que la de tipo Polya se anastomosa toda la boca del estómago al intestino, es una anastomosis amplia. De tipo Hofmeister se estructura parte de esa boca, de ese ostoma, y el resto se va a anastomosar, o sea, la boca anastomótica es más pequeña. Ahora, ¿por qué se hizo esto? La de tipo Polya
producía más problemas de asa aferente, de damping. Por eso se hizo la Hofmeister y por eso la de tipo Polia ya no se usa. ¿Ok? Ya no se usa. De ahí viene esta pregunta. ¿Cuál de estos síntomas postcirugía de úlcera péptica se relaciona más especialmente con la gastrectomía parcial con anastomosis tipo Polia? Diarrea, síndrome de vaciamiento rápido o dumping precoz, úlcera péptica postoperatoria, hemorragia o hiperacidez. La B, ¿no es cierto? El dumping precoz. Ok, no se olviden, esa es la única diferencia. Tipo Polia es toda la boca anastomótica al intestino. La de tipo Hofmeister cierran un poco y el resto lo anastomosan, ¿no? Esa es la diferencia. Y por eso es que se ideó eso. Se hacía Polia antes, había mucho problema de vaciamiento gástrico, por eso se dejó de usar y se hace Hofmeister ahora. ¿Ok? Esa es la razón. Muy bien, la pregunta 32 dice: el síndrome de asa aferente es una complicación de una de las intervenciones siguientes. Fue pregunta de residentado esta. Vagotomía y piroplastía, gastrectomía tipo Billroth 1, gastrectomía tipo Billroth 2, gastrectomía total y esófago yeyunostomía en Iderrux o vagotomía gástrica proximal. ¿Cuál será? Billroth 2, ¿no es cierto? Billroth 2. Muy bien. Como ven, las preguntas son de temas bien grandes, ¿ok? No les preguntan detalles de la técnica operatoria, de las complicaciones, ¿no? Bien, eso respecto a las úlceras. Vamos a hablar de lo que son los tumores gástricos, ¿no? Esto lo van a ver más o lo habrán visto mejor en gastroenterología. Lo que vamos a ver básicamente es la parte quirúrgica. Para la parte quirúrgica nosotros nos interesa la localización, ¿ok? ¿Dónde se localizan más los tumores gástricos? Mucho más frecuentes los tumores gástricos van a ser en el antro pilórico, ¿ok? En el antro pilórico. El antro pilórico asociado a la curvatura menor va a llegar a un 70% de los tumores. Menos frecuentemente es la zona cardial y con mucho menos frecuencia la curvatura mayor, ¿no? Incluso se dice, o se decía, ¿no? Toda úlcera en la curvatura mayor es benigna y toda úlcera en la curvatura menor es maligna, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Ese era un dogma que usaban los antiguos radiólogos antes de que aparezca la endoscopía, ¿no? Cuando se hacía el tránsito intestinal nada más. Bien, el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico se basa en resecar o hacer una gastrectomía subtotal, ¿no? Que va a abarcar el antro, el píloro, gran parte del cuerpo, dejando el fondo el fondo con un poco del cuerpo, o hacer una gastrectomía total. Y la reconstrucción es hacer una gastroyeyunostomía en Iderrux o una esófago yeyunostomía en Iderrux. Además de sacar el estómago, se debe sacar el epiplon. En algunos casos está indicado incluso la resección del vaso, ¿ok? Dependiendo qué es lo que se esté haciendo, cuán avanzado esté la enfermedad. Ok, pero lo que tienen que recordar ustedes es que para el tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico ya no se hacen hace mucho tiempo las gastrectomías parciales, ¿ok? No se puede sacar solamente el antro o una resección en cuña, o se hace una gastrectomía subtotal o una gastrectomía total. Además de sacar el estómago, el epiplon, y por ahí si es que es necesario sacar el vaso, lo que ustedes tienen que recordar y se deben retirar son los ganglios, ¿no? Las estaciones ganglionares. Hay 16 estaciones ganglionares que están rodeando al estómago. Las 6 primeras son las que ustedes deben recordar, más el grupo ganglionar que está en el tronco celíaco y el grupo ganglionar que está en el hilio esplénico. ¿Cuáles son los 6 primeros, no? El primero es el paracardial o el cardial derecho. El grupo 2, si este es el derecho, será el paracardial izquierdo. ¿Ok? El grupo 3 es el que está en la curvatura menor. Si el 3 está en la curvatura menor, el 4 estará en la curvatura
mayor. El 5 está por encima del píloro, son los suprapilóricos. El 6 estará por debajo del píloro, ¿no? Son los infrapilóricos. ¿Por qué esos 6 primeros? Son los primeros ganglios que se van a ver afectados cuando hay diseminación ganglionar. Cuando empieza el cáncer a avanzar, los primeros que van a tomar son estos. Después vamos a tener el grupo 7 de la arteria coronaria estomáquica, el grupo 8 de la arteria hepática común, el grupo 9, que es importante, que es del tronco celíaco, el grupo 10, que es del hilio esplénico. Entonces, los 6 primeros, más el grupo 9 y el grupo 10, tienen que recordar ustedes. ¿Ok? Además, hay el grupo de la arteria esplénica, del ligamento hepatoduodenal, los retropancreáticos, los de la raíz del mesentérico, las de la arteria cólica media y los paraórticos, ¿no? Que ya son ganglios distales. Pero los 6 primeros, el grupo 9 y el grupo 10, son los que ustedes deben recordar. Han preguntado ya 2 veces dentro de los 6 primeros grupos ganglionares. Entonces eso tienen que recordar. No se olviden. Cardiales derechos, cardiales izquierdos, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos, infrapilóricos, ¿no? Eso es fácil de recordar. Y también no se olviden del tronco celíaco y del hilio esplénico, ¿no? El 9 y el 10. Muy bien, esta fue pregunta de residentado. El tumor gástrico más frecuente en clínica es, ¿no? Esta es una pregunta sencilla. ¿Cuál es el tumor gástrico más frecuente? El tumor en colon más frecuente, el tumor de vesícula más frecuente. El adenocarcinoma, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? Si ustedes les preguntan un tumor de vía digestiva y no saben la respuesta y hay adenocarcinoma por ahí, marquen ese, ¿no? Generalmente casi todos los órganos, el tumor más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? En la vía digestiva. Muy bien, la pregunta 34 dice, una enferma de 51 años fue operada hace 5 años por una úlcera duodenal, practicándole una gastrectomía subtotal con anastomosis gastroyeyunal término lateral Billroth 2. Se ha mantenido asintomática hasta hace un año en que se detecta úlcera de la boca anastomótica. El tratamiento médico correcto hace desaparecer los síntomas, pero la lesión de carácter benigno permanece sin modificar. ¿Cuál de las propuestas será la actitud a considerar? O sea, ¿qué cosa harían con esta paciente? Mantener el tratamiento médico 2 años más con control endoscópico periódico, realizar vagotomía troncular bilateral, seccionar el extremo yeyunal aferente e implantarlo en el asa eferente a 45 centímetros de la anastomosis para evitar el reflujo biliar, practicar vagotomía selectiva, resección de la anastomosis gastroyeyunal con la ulceración, realizando nueva reconstrucción. ¿Qué harían? Bueno, es una enferma que ha sido operada por una úlcera y le han sacado el antro, ¿no es cierto? Y parte del cuerpo. Ok, le han hecho una Billroth 2. Ok, ha estado bien y ha vuelto a salir la úlcera, ¿no? O sea, es una paciente posoperada de una Billroth 2 que ha recidivado su úlcera. Le dan tratamiento médico, mejora clínicamente, le hacen endoscopía y aparece la úlcera. ¿Qué cosa se hace en ese caso? No, es una de las condiciones más específicas para hacer un tipo de operación. A ver, mantener el tratamiento médico, dice, 2 años más control endoscópico periódico. ¿Harán o no? El tratamiento médico hace desaparecer los síntomas, pero la lesión no se modifica, dice. No vale la pena seguir dando el tratamiento. A ver, practicar vagotomía selectiva, ¿harán o no eso? No, ya han sacado parte del antro, parte del cuerpo, ¿no? No parece ser, no es la primera opción, ¿no? La vagotomía selectiva básicamente va a inervar parte del antro y del cuerpo, que ya lo han sacado, pues, ¿no? Entonces no vale mucho la pena. Luego dice, seccionar el extremo yeyunal aferente e implantarlo en el asa eferente a 45 centímetros de la anastomosis para evitar reflujo biliar. Esto se hace en el caso de que haya una gastritis alcalina, ¿ok? No cuando hay una recidiva de la úlcera. Si hay una gastritis alcalina severa, se puede hacer esto.
¿Para qué? Para evitar que el flujo alcalino irrite el estómago. Dice, resección de la anastomosis gastroyeyunal con la ulceración realizando nueva reconstrucción. Eso o realizar vagotomía troncular bilateral. ¿Qué harían? Es una lesión benigna. ¿No? Al ser una lesión benigna no necesitan hacer resección, pues, ¿no? Obviamente le han hecho biopsias, es una úlcera benigna. Entonces, el tratamiento médico ha mejorado parcialmente a la paciente, ¿no? ¿Cómo coadyuvarían para mejorar, digamos, para disminuir más la secreción ácida? Les quedaría hacer solamente la vagotomía troncular, ¿no? Irse arriba y cortar los vagos, ¿ok? La vagotomía selectiva ya no le sirve mucho porque la vagotomía selectiva se usa cuando dejan pues el estómago. Si ya le han sacado parte del antro, le han sacado parte del cuerpo, ya no es necesario, no tiene mucho sentido hacer la vagotomía selectiva. Muy bien, esta es una de las indicaciones casi expresas de hacer una vagotomía selectiva, ojo. Paciente posoperada con una úlcera que ha recidivado, ¿ok? Es una indicación de vagotomía troncular. Muy bien. La pregunta 35 dice, ¿cuál de las siguientes entidades no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico que el de la población general? Gastrectomía por úlcera, reflujo duodeno-gástrico, enfermedad de Menetrier, anemia perniciosa o acalasia. O es lo mismo que les dijeran cuál no es una lesión, digamos, premaligna, o cuál no predispone o no aumentaría el riesgo de cáncer, ¿no? Gastrectomía por úlcera, ¿aumentará el riesgo de cáncer o no? Sí, ¿no es cierto? Es un factor de riesgo. Reflujo duodeno-gástrico, también. Primero gastritis alcalina, después predispone al cáncer. La enfermedad de Menetrier, es la gastritis crónica atrófica, ¿ok? Es una lesión que predispone, una enfermedad que predispone al cáncer. La anemia perniciosa también. La acalasia no es lesión premaligna, pues, ¿no? No tiene nada, es una lesión neuromuscular, ¿no? No tiene nada que hacer con el cáncer. Muy bien, la pregunta 36 dice, en la valoración en el servicio de urgencias hospitalario de un paciente con dolor abdominal agudo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? El inicio, la localización y la severidad del dolor son útiles en el diagnóstico diferencial. La palpación es el aspecto más importante de la exploración física. El recuento de leucocitos puede ser normal en procesos inflamatorios abdominales como la apendicitis. La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en la valoración del dolor abdominal. No debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede oscurecer el diagnóstico. ¿Cuál es lo incorrecto? A ver, el inicio, la localización y severidad del dolor son útiles en el diagnóstico diferencial, sí, pues, ¿no? La palpación es el aspecto más importante de la exploración física. También, obviamente, más que la auscultación, que la percusión, que la inspección, ¿no es cierto?, el palpar. El recuento de leucocitos puede ser normal en procesos inflamatorios abdominales como la apendicitis. Cierto, pues, ¿no? No siempre hay leucocitosis, ¿no? Puede ser que no haya. La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en la valoración del dolor abdominal. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿No usan ecografía en el dolor abdominal? Sí, ahora lo usan más porque ha mejorado los traductores. Les permite ver líquido libre, les permite diagnosticar o diferenciar, por ejemplo, masas en la fosa ilíaca que dependan del ovario, de la trompa o del apéndice. ¿No es cierto? Sí sirve la ecografía. No debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede oscurecer el diagnóstico. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Es que no es hasta que el cirujano lo evalúe, sino hasta que tengan un diagnóstico más o menos claro. ¿Ok? Porque puede venir el cirujano, lo palpa y dice, no sé qué es. No le van a poner analgésicos porque ya lo vio el cirujano. Pero si es que ya tienen un diagnóstico más o menos claro, sí se le puede poner analgésico.
Lo ve el cirujano y dice, es una apendicitis, ¿no? Le ponen analgésico. ¿Para qué lo van a hacer sufrir al paciente? ¿No? Hasta no tener el diagnóstico más o menos claro, o, esa es la otra tingencia, o si es que el dolor no les permite el examen. Cuando el dolor es demasiado intenso, no permite la palpación, ni el examen clínico. En esos casos se le puede dar un analgésico para poder palpar al paciente, ¿no? Cuando hay demasiado dolor, hay tanta resistencia que ustedes no pueden palpar eventualmente una masa dentro del abdomen o una reacción de dolor más fuerte en uno o en otro lado. Le ponen un analgésico y disminuye el dolor, les permite palpar. Entonces, no debe administrarse medicación analgésica hasta tener el diagnóstico claro, o si es que el dolor no les permite examinar. Si no les permite examinar, tienen que poner un analgésico, ¿no? Para que le calme, mengue un poco el dolor y les pueda permitir un examen clínico. ¿Ok? No es hasta que el cirujano lo vea, ojo. Muy bien.